Buenas alumnos, ¿cómo están? Esta vez para Matemáticas 3, la semana 9, vamos a ver los ejercicios de realización de la semana. Son 5 en total y tienen relación directa con la semana 8 sobre las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Y como esto viene siendo pues las aplicaciones de seno, coseno y tangente. Recordando que la razón seno, coseno y tangente pues tienen sus partes para sacar, ya que necesitamos un triángulo rectángulo para obtenerlas, ¿no? Entonces, aquí comenzamos con estos dos primeros ejercicios. El primero dice, un cometa queda atorado en las ramas de la copa de un árbol. Si el hilo de 90 pies de la cometa forma un ángulo de 22 grados con el suelo, estime la altura del árbol calculando la distancia de la cometa al suelo. Entonces tenemos que se forma un triángulo rectángulo, 90 pies viene siendo la hipotenusa del valor, la altura un valor de A y un valor de B, pues esta parte, ¿no? Entonces, si se forma un ángulo de 22 grados y la altura viene siendo el valor de A, que también viene siendo el cateto opuesto, recuerden bien que este es el cateto opuesto, ¿qué razón trigonométrica vamos a ocupar? Pues la razón trigonométrica es seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Recordando que como ya tienes 22 grados, pues aquí vas a sustituir seno de 22 grados es igual a cateto opuesto entre lo que va a la hipotenusa, en este caso 90. ¿Qué tienes que hacer aquí? 90 va a pasar multiplicándose con el seno de 22. Aquí el valor de A, que es lo mismo que el cateto opuesto, nos va a quedar seno de 22 por 90. Y tenemos que sacar esto en una calculadora, cuánto es seno de 22, que si sacamos seno de 22 nos va a dar un valor de 0.375 redondeado, y esto a su vez pues se va a multiplicar con el 90. Si hacemos dicha multiplicación, pues nos va a quedar el valor de aproximado de 33.7 pies, que la medida de los pies es una F y una T. Vamos al ejercicio 2, que dice lo siguiente. Un edificio proyecta una sombra de 20 metros de longitud. Si el ángulo de la punta de la sombra a un punto de la parte alta del edificio es de 69 grados, ¿qué altura tiene el edificio? Recordando que se forma una figura geométrica como un triángulo rectángulo para identificar las partes que convergen a dicho triángulo rectángulo. Bueno, no quedó muy dibujado, pero se entiende. Aquí sería la altura del edificio, 90 grados, acá hay un ángulo y acá ya se forma otro ángulo. El ángulo buscado, que la que están pidiendo 69 grados, es este ángulo que tenemos aquí. Este vale 69 grados. Luego la sombra que proyecta, la sombra se encuentra en esta parte. Entonces nosotros queremos saber la altura del edificio. Por lo general, pues el edificio suele ser más grande que la sombra o viceversa, ¿no? En este caso, pues la razón trigonométrica a buscar pues sería una que tenga cateto opuesto y otra que tenga cateto adyacente. La razón trigonométrica sería tangente del ángulo, ya que es dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente de 69, vamos a escribir porque es el ángulo que estamos buscando, que nos están dando. Cateto opuesto es la altura, no la conocemos, pero el cateto adyacente son los 20 metros. ¿Qué se hace aquí? Los 20 metros pasan multiplicando y nos va a quedar altura es igual a tangente de 69 por 20. Hay que obtener esa tangente. Si sacamos tangente de 69, pues nos va a quedar 2.6 redondeado. 2.6 redondeado. Y esto a su vez se va a multiplicar por el 20. Si hacemos dicha multiplicación, pues vamos a tener un resultado de 52 grados. Vamos a tener un resultado de 52 metros de altura, que es realmente lo que se busca para el edificio. Ahora le toca resolver el ejercicio 3, la solución. Dice lo siguiente: dos árboles están en las orillas opuestas de un río, como se aprecia en la figura. Se mide una línea de referencia de 100 pies del árbol T1 y de esa posición se mide un ángulo B a T2 que resulta de 29.7.
Si la línea de referencia es perpendicular al segmento de la recta entre T1 y T2, calcule la distancia entre los árboles. Entonces aquí tenemos unos datos. El ángulo beta que tenemos aquí escrito vale 29.7. Nos piden que busquemos esta distancia que no conocemos y ya tenemos una que dice 100 pies de ese ángulo de referencia. ¿Qué razón trigonométrica vamos a ocupar? Pues este sí es cateto opuesto, este es cateto adyacente, 100 pies es cateto adyacente y el ángulo de referencia pues sería tangente del ángulo lo que vamos a ocupar. Entonces sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente 29.7 que es el ángulo que nos están buscando, que nos están dando. Cateto opuesto de la distancia y cateto adyacente son unos 100 pies. Entonces aquí el 100 pasa multiplicándose con el tangente, nos va a quedar distancia es igual a tangente de 29.7 por 100. Hay que sacar su valor de la tangente. Si sacamos su valor de la tangente, pues nos va a dar ese valor de 0.57 redondeado. 0.57 redondeado por 100. Pues esto nos da un valor ya de 57 pies de solución. Y de esta forma pues nos queda multiplicado o sacado ese valor. Nos vamos con el ejercicio 4. Dice, una torre de 50 pies está a la orilla de un río. El ángulo de elevación entre la orilla opuesta y la punta de la torre es de 37 grados. ¿Qué anchura tiene el río? Bueno, entonces si nosotros lo sacamos la figura, ¿verdad?, del triángulo rectángulo, tenemos que la altura de la torre que tenemos en esta parte es 50 pies. El ángulo de elevación viene siendo este ángulo de 37 grados. Y la distancia que nos dice la anchura viene siendo x. Entonces esta es una parte que ocupamos sacar. ¿Qué razón trigonométrica se necesita? Es tangente del ángulo de nuevo, ya que 50 es cateto opuesto y x es cateto adyacente de ese ángulo. Entonces nos va a quedar tangente de 37 es igual a cateto opuesto, que es 50, entre el cateto adyacente, que es x. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues tenemos que mover el x, pasa a este lado y el tangente se cambia con el x, quedando de esta forma: x es igual a 50 entre 0.75, que es el valor de la tangente de 37, ya que si realizamos esa división pues nos va a dar un valor de 66.6, o otro 6 si quieren le poner, medidas pies. Y de esta manera pues se queda la solución de la anchura del río que nos están pidiendo buscar. Tocaría resolver el último ejercicio, que aquí viene pues una base de cómo realizarlo. Entonces guiándonos con esta base pues se puede solucionar, aunque yo también utilicé pues una forma un poquito más directa de cómo obtenerlo, ¿no? Entonces en base a este ejercicio ustedes lo pueden resolver si gustan, pero si no pues también está el otro método que les voy a explicar. Dice que determinemos la altura de la montaña y que se observa en la figura pues se forman dos triángulos rectángulos formados, ¿no? Aquí esta parte no la conocemos, es la parte de Z como se aprecia en el anterior, ¿verdad? Aquí tenemos un ángulo de 20,45 y acá tenemos un ángulo de 28. La hipotenusa pues tampoco no la conocemos y tampoco la altura para ese ejercicio, ¿no? Entonces, nos permite que sacar la altura de esa montaña en base a todos los triángulos rectángulos. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues, ¿qué razón trigonométrica sería la aplicable? Si no conocemos la altura, que es el cateto opuesto, y tampoco no conocemos el cateto adyacente, pero tenemos 1 kilómetro más de extensión, la razón trigonométrica que vamos a necesitar es la de tangente del ángulo, es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, que si le ponemos los datos pues va a quedar tangente de 28 grados. Tangente de 28 grados es igual a lo que vale la altura, no la conocemos, z más 1, ¿verdad? Z más 1. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a despejar la altura moviendo z más 1 y te va a quedar tangente de 28 que multiplica a z más 1, ¿sí? También tenemos pues otro detalle extra, que este es para el primer triángulo, el triángulo grande.
Pero para el triángulo menor, que es de 45, también vamos a aplicar la fórmula de la tangente para que nos quede de esta manera. Tangente de 45 es igual a altura sobre z, porque estoy viendo su cuateto opuesto y z es el cateto adyacente para el ángulo de 45. ¿Qué se va a hacer también? Se va a despejar altura, z se va a mover y te va a quedar altura es igual a tangente de 45 por z. ¿Sí? ¿Qué se va a realizar? Ahora, estas dos alturas que obtuvimos de dos despejes se van a igualar, estas dos alturas. ¿Sí? ¿Cómo se igualan? Con la siguiente parte de la ecuación. Vamos a ponerle altura es igual a altura. La primera que sería tangente de 28, z más 1, es igual a tangente de 45, z, ¿no? ¿Qué se va a hacer aquí? Pues tenemos que sacar cuánto es tangente de 28, que es 0.53, que multiplica z más 1, y tangente de 45, que es 1, pues te queda como simplemente z, ¿no? 0.53, pues tenemos que multiplicar, te va a quedar 0.53z más 0.53 es igual a z. ¿Qué se hace ahora? Se mueve el z hacia un lado y el 0.53 también se mueve para el otro lado. Te va a quedar 0.53z menos z y acá menos 0.53. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues se va a restar, te va a dar menos 0.47z por ese término semejante y acá te va a quedar menos 0.53. Luego despejar z sería z es igual a menos 0.53 entre menos 0.47. Si hacemos esa división, menos por menos es más, te va a dar una división de 1.13, que si son valores, pues serían 1.13 kilómetros. Esto es lo que vale z, nada más, ¿no? Ahora, con esto tú puedes agarrar cualquiera de las alturas despejadas anteriormente y pues yo recomendaría usar la más fácil, pero para comprobar vamos a utilizar las dos para ver si salen los mismos resultados. Si agarro la primera, pues sería altura es igual a 1.13 kilómetros por tangente de 45, que es 1. Obviamente esto multiplicado por 1 te va a dar lo mismo que 1.13 kilómetros, ¿verdad? Vamos a ver si sale lo mismo en el segundo. Altura es igual a tangente de 28, ¿verdad? 1.13 kilómetros más 1. Entonces a la hora de sacar pues sería tangente de 28 por 2.13. Lo sacamos tangente 28, pues nos va a dar tangente 28 da 0.53 redondeado, recuerden bien, ahí lo tenemos, por 2.13. Y sí, al parecer te da lo mismo de 1.13 kilómetros de altura. Entonces ya con esto pues se equilibra los dos y esa sí es la respuesta correcta para ambos. Entonces de esta manera se resuelven los ejercicios de la actividad 5. Recordándoles, pues si tienen dudas o preguntas, comentarios, pues esto lo pueden hablarme por el Facebook o por el WhatsApp.